Cuando se trata de la oración, existen 3 pasos importantes. Primero, escuche. Segundo, aprenda. Y tercero, obedezca. Sin estos 3 pasos, la oración será una farsa en lugar de una fuerza. Si dedicáramos la mitad del tiempo a aprender a orar, como lo hacemos cuando aprendemos cualquier otro arte, obtendríamos resultados 10 veces mayores. La oración no es un lujo, es una necesidad vital. Esto, amigos, forma parte de nuestros libros Perlas de Sabiduría y El Espíritu Santo, enseñanzas de Kathryn Kuhlman. Lo pueden encontrar en Amazon, en formato físico y en formato digital. Les dejamos el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Esperemos que los disfruten y les sea de mucha bendición. Los médicos no pueden sentenciar el destino de nadie por Kathryn Kuhlman. En la primera página del periódico Pittsburgh Press del domingo 1 de junio de 1958 apareció en los titulares: advierten a los médicos que no digan que el cáncer es incurable. El artículo decía: ayer le dijeron a los médicos que dejaran de decirles a los pacientes desahuciados de cáncer que su caso es incurable. La publicación oficial de la Asociación Médica del Condado de Allegheny de Pittsburgh les advirtió a los médicos que no intenten dictaminar el destino, porque nadie puede decir cuándo va a morir una persona. Aunque la evidencia médica indique que ya no hay esperanza para un paciente, el médico siempre debe recordar que la ciencia sabe muy poco acerca de los elementos que constituyen el cuerpo humano como para poder dar un dictamen. Además, las misteriosas fuerzas del poder y la voluntad de Dios pueden intervenir en favor del paciente. Las actividades fisiológicas del cuerpo humano y la voluntad de Dios pueden permitir que la vida del paciente continúe y aún con cierto bienestar en algunos casos en los que los exámenes patológicos y las evidencias clínicas excluyen cualquier esperanza. Por lo tanto, evitemos sentenciar el destino dando pronósticos terminales, aunque exista evidencia científica, ya que existen poderes y factores que están más allá de nuestro alcance, que pueden producir efectos diferentes a los que esperamos normalmente. No nos apresuramos a creer que sanidades como la que recibió Pablo Gunn dieron lugar al artículo que recién mencionamos del editor del Boletín Médico, escrito por un médico que es una eminencia. Pablo Gunn es un seguridad nocturno que trabajó durante muchos años en la empresa Mesta Machine de Pittsburgh. El 28 de septiembre de 1949, el señor Gunn se enfermó de neumonía. Lo internaron en el hospital presbiteriano. Le hicieron un tratamiento, pero no mejoró. Los médicos comenzaron a preocuparse y le mandaron muchos exámenes. 15 rayos X, 2 exploraciones bronquiales y un broncograma. 3 exámenes de expectoración de 24 horas cada uno. Todos los exámenes dieron positivos. Su diagnóstico fue indiscutible. El pulmón estaba tan dañado que solo le aconsejaban una terapia: la quirúrgica. Los médicos ordenaron que se le extrajera inmediatamente el pulmón infectado y 5 costillas. Pablo no necesitaba los exámenes de laboratorio ni a los médicos para convencerlo de su gravedad. Había bajado de peso de 100 kilos
a 60. Escupía sangre todo el día y tragaba sangre de noche. También le dolía constantemente. Él cuenta: me ardía el pulmón todo el tiempo. Era como si tuviera fuego por dentro, como los que tragan fuego en el circo. Cada vez que exhalaba por la boca, me sorprendía que no salieran llamas. Si alguien me tocaba el lado izquierdo del pecho, sentía como si la carne se me quemara. No podía aguantar ningún peso, ni siquiera una toallita de papel, ni el pijama. Me sentaba y me lo quitaba del pecho. Cuando Pablo estaba internado en el hospital, sus amigos venían a verlo. Estaban tan impresionados por su aspecto que le contaron acerca de las sanidades que Dios estaba realizando en el Auditorio Carnegie de Pittsburgh. Pablo dijo: la sanidad divina no era nada nuevo para mí, así que no tenían que convencerme. Yo sabía lo que Dios podía hacer si tenemos fe. Pero la fe sin obras, o sea, la que se avergüenza de mostrarse, es muerta. Así que me preguntaron si quería que mandaran un pedido de oración a Kathryn Kuhlman. Pablo no solo estuvo de acuerdo, sino que él y su esposa también enviaron su propio pedido de oración. No obstante, estaba tan grave que su familia no tenía esperanza que siguiera vivo para su cumpleaños, el 23 de octubre. Con o sin oraciones, con o sin cirugía. Los médicos habían dicho que la extracción de su pulmón no garantizaba su recuperación. Era el único procedimiento indicado por el cual podían intentar salvarle la vida. Su esposa le trajo a Pablo una torta al hospital para celebrarle su cumpleaños con una semana de anticipación. A causa de esa cortesía de su esposa, Pablo se dio cuenta de lo que sucedía. Entonces le pidió a sus médicos que le avisaran cuándo sería la cirugía de su pulmón. Le respondieron que debían operarlo en menos de 7 días porque si esperaban más tiempo, todos los médicos estaban de acuerdo en que Pablo no tendría muchas esperanzas de vida. El señor Gunn, enfermo y más muerto que vivo, pidió algo raro: un permiso para salir del hospital unos días antes de la operación, ya que, primero, debía ordenar varios negocios y segundo, quería buscar la sanidad de Dios. Deseaba asistir a los servicios en el Auditorio Carnegie. El hospital le dio el permiso para salir temporalmente. Su cuarto quedó vacío durante 7 días. El paciente salió del hospital y fue con su abogado, y de allí fue al culto de milagros. Solo su fe le permitía soportar el dolor en el pecho y le daba fuerzas para llegar al auditorio. Como él cuenta, entré con 2 bastones. Estaba tan débil que apenas podía estar de pie. El dolor era terrible, pero cuando entré, sentí la presencia de Dios y supe que Él iba a hacer algo por mí. Su espíritu se movía y sé que lo que vi esa noche fueron verdaderas sanidades de Dios. Sin embargo, Pablo Gunn no fue sanado la primera noche. Él recuerda: yo estaba muy ocupado mirando a las demás personas y orando por los que estaban peor que yo. Pablo asistió a 4 reuniones en esa semana, ayunando y orando. Y en el 4.º servicio, después de ayunar durante 48 horas, Dios lo tocó con su mano sanadora. Unas mujeres amables le guardaron un asiento para que no tuviera que quedarse parado. Él estaba sentado en el 5.º asiento de la 4ª fila en esa noche gloriosa. En sus propias palabras: jamás me voy a olvidar de los detalles. De repente descendió el poder de Dios, me invadió
y sentí como si el pulmón se me estuviera quemando. Era una sensación que se fue intensificando. Pensé que no podría resistirlo. Me hizo acordar a la historia de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiendo que habían calentado 7 veces más de lo habitual. Y luego todo pasó como si nada. Es como cuando uno quema un papel y se deshace y quedan las cenizas. Yo sentía como si hubieran encendido un papel adentro de mi pecho. Y luego, como si Dios hubiese tocado con su mano las cenizas y las hiciera desaparecer. En ese momento dejé de sentir que me quemaba. El dolor y el sufrimiento se terminaron en ese momento. Esa sanidad sucedió en medio minuto. No existía ni la menor duda en la mente de Pablo Gunn de lo que había sucedido. Sabía que había sido sanado instantáneamente por el poder de Dios el 27 de octubre de 1949. Esa noche salió caminando del auditorio Carnegie sin los bastones porque caminaba en la fortaleza del Señor. 2 días después, el señor Gunn regresó al hospital. Lo esperaba su cama y la operación se agendó para el día siguiente. Pero ya no necesitaba ni la cama ni la operación. Entró en el consultorio del doctor y le contó que había sido sanado. El médico se asombró e insistió en examinarlo y mandó que le hicieran todos los exámenes de nuevo, incluidas las radiografías y el examen de los bronquios. Pablo cuenta: antes, cuando me hacían las exploraciones bronquiales, bajaba de la mesa de operaciones sangrando por un día entero. Siempre cuando terminaban, me parecía que no iba a seguir viviendo ni por 2 horas cuando miraba mi rostro en el espejo. Sin embargo, 2 días después de mi sanidad, entré en la sala y me desvestí. Subí a la mesa de operaciones sin ayuda. Me hicieron las exploraciones bronquiales. Bajé solo de la mesa. No había ni una gota de sangre y me sentía bien. Cuando terminaron de hacerle los estudios, Pablo caminó una cuadra desde el Hospital Presbiteriano a la Quinta Avenida. Paró en un restaurante a tomar un café y caminó varias cuadras para ir a ver a un amigo que estuvo con él internado en el hospital. Desde allí tomó un tranvía, se fue a su casa y regresó al auditorio Carnegie esa tarde, esta vez para dar gracias a Dios por su sanidad. Los resultados de los nuevos exámenes dieron todos negativos. No había ni rastro de la que antes había sido una enfermedad mortal. En pocos días, Pablo Gunn volvió a su trabajo en la empresa Mesta Machine. No había ido por 3 meses, entonces buscaron un suplente. Sin embargo, le devolvieron el empleo. La primera noche que regresó, 2.000 compañeros de trabajo vinieron a darle la mano y a felicitarlo. Habían perdido la esperanza de volver a verlo. Uno de los trabajadores habló en nombre de todos. Estaba tan grave que cuando fui a visitarlo al hospital y me despedí de él, pensé que se me moría mientras le tenía la mano. Pablo recuperó peso. Tanto es así que tuvo que hacer dieta para adelgazar. Él sufría de dolores y achaques mucho antes de que se desarrollara el cáncer. Desde su sanidad en 1949 no se enfermó nunca más y trabaja 8 horas y media todas las noches, 6 días a la semana. Pablo dice: si damos un paso hacia Jesús, Él dará 2 hacia nosotros. Todos podemos recibir del Señor todas las cosas por las cuales creímos en Él. El rostro de Pablo es un testimonio de sus convicciones. Su historia trajo muchas almas a Cristo. Él guarda en su casa fotocopias de su historia médica para demostrar su sanidad, excepto las radiografías que aún están en el Hospital Presbiteriano.
Pablo donó sangre a otros enfermos por los pasados 12 años. Esto demuestra su estado de salud. Le hicieron todos los exámenes que existen en la medicina y no muestran evidencia alguna de cáncer. Humanamente hablando, la sanidad de Pablo fue un milagro, pero la palabra milagro no está en el vocabulario de Dios, porque todas estas sanidades forman parte de su misma naturaleza. Fueron conquistadas por Cristo en el Calvario. Cuando Jesús exclamó en la cruz, «Consumado es», dijo, en otras palabras, todo ha sido comprado y pagado. Ahora, todo hombre o mujer que le pida a Él puede recibir el favor divino. La fe no puede fabricarse. Uno de los problemas que tiene la gente es el no darse cuenta de que la fe solo puede recibirse cuando es impartida por Dios mismo en el corazón del hombre o de la mujer. Solo podemos recibir fe cuando Dios mismo la imparte en nuestro corazón. La verdad es que usted tiene fe o carece de ella. Usted no puede fabricarla, no puede creer en una promesa intelectualmente y al mismo tiempo carecer de fe para apropiarse de ella. El creer es una cualidad mental. Sin embargo, la fe es espiritual, vital, vive y palpita, y su poder es irresistible cuando es impartida al corazón por el Señor. Con el corazón el hombre cree para justicia. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12, 3. Cuando comprendamos esta verdad, dejaremos de traer reproche al Señor, mandando, ordenando, demandando, batallando por los enfermos a causa de nuestra falta de verdad y del Espíritu Santo. La intercesión tiene su lugar, pero no en cuanto al ejercicio de la fe. La intercesión y el gemir del corazón pueden venir de la operación de la fe, pero cuando la fe de Dios es impartida, lo único que se oye son las voces de agradecimiento y alabanzas. La mujer del Evangelio que tenía el flujo de sangre no estaba luchando para liberarse de su enfermedad por medio del poder de sugestión mental. Lo único que ella deseaba era alcanzar a Jesús. Lo único que hizo ese pobre ciego del camino a Jericó fue clamar la historia de su desgracia con su creencia en el amor, el poder y la compasión de Jesús de Nazaret. Cuando Dios dio a Pablo Gun su medida de fe, se necesitó medio minuto para que esa fe trajera como resultado un cuerpo totalmente sanado de cáncer por el poder de Dios. Que Dios los bendiga.